Muy buen día, muchachos. Bienvenidos a esta clase número 7, práctica 6 de DFD. Recuerden que en esta clase vamos a seguir utilizando los algoritmos para la herramienta mientras que, el ciclo para y el ciclo mientras que. Voy a explicar 3 programas. Lo ideal es como las clases anteriores, que yo explico el primero, usted hace el siguiente, yo explico el programa 3, usted hace el programa 4, yo explico el programa 5 y usted hace los restantes. Recuerde que la idea es ver el video paso a paso, ver muy bien qué es lo que se pretende hacer. Entonces voy a empezar con el primer programa. Se pide que realice un algoritmo que muestre mediante el ciclo para que al digitar un número por teclado seleccione los números pares y los sume. Entonces, en la guía de trabajo que les dejo ese día en el PDF, está explicada paso a paso, pero voy a explicarlo en el DFD. Entonces, recuerden, muchachos, que lo que hacemos siempre es documentar el programa. Aquí le dejé un poquito el zoom para que ustedes se den cuenta cómo se hace. Recuerden que esta instrucción es la salida, que está acá. Esta instrucción es la asignación, que está acá. Esta instrucción es asignar por teclado, que es la que está acá, ¿sí? La lectura. Y este es el ciclo para. Recuerden, el ciclo para que está acá, que lo hemos trabajado también. Recuerde que voy a explicarlo paso a paso. Recuerde que esta instrucción es la decisión que es la que tenemos acá. Y aquí es la asignación que la vemos anteriormente y esta es la salida. Entonces voy a explicar paso a paso qué es lo que hace el primer programa. Recuerde que lo primero que debemos hacer es documentar con un formato de salida. Entonces decimos, abrimos comilla sencilla, programa que al digitar un número por teclado selecciona los números pares y los suma, cierro comilla sencilla. Asigno 3 variables, num igual a 0, sum igual a 0 y con igual a 0. Entonces aquí en formato de salida, comilla sencilla, por favor digite el número, 2 puntos y comilla sencilla de nuevo. Y aquí por asignación, por lectura, perdón, coloco num, que es la variable que decreté acá previamente, num. Entonces ahora con el ciclo para, perdón, lo coloco acá y le digo, para i, que arranca en 1, que va hasta el número que se digita acá y vaya de 1 en 1, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces, en la herramienta de decisión que tenemos acá, recuerden, la seleccionamos acá y le preguntamos, ¿y mod 2 igual a 0? Recuerde que el mod 2 quiere decir que si al dividirlo el cociente es igual a 0, quiere decir que es un número par, por tanto me lo va a tomar y empiezo a contarlo. Recuerde que mod 2 igual a 0 es selecciona los números pares, dividido entre 2 y si el cociente es 0 es un número par. Cuando eso sucede y está contando, la variable suma le voy sumando, a sum le sumo el sum más el valor que tenga ahí en ese momento. Y a con, que es el contador, le sumo un número más, con más 1. Y cierro. Entonces él tiene que ir haciendo ese ciclo, ahí sumando respectivamente hasta llegar al número que se digitó por teclado. ¿Listo? Se cierra el ciclo para, recuerden que se abre un ciclo, se cierra un ciclo. Y aquí dejamos, por el formato de salida, se deja un pantallazo. Entonces voy a explicar el pantallazo, cómo lo deben hacer para que no tengan problemas. Voy a leerlo para que ustedes lo hagan de la misma forma. Abro comilla, la suma es 2 puntos, abro comilla, coma, sum, coma, abro comilla. Los números hallados son 2 puntos, abro comilla, coma, con, coma, abro comilla, números pares, abro comilla. Recuerde que las variables sum van entre comas porque hay texto atrás y adelante. Y la variable con va entre comas, perdón, porque va texto atrás y adelante. Recuerden de nuevo la instrucción, por favor mírenla muy bien y la hacen de la misma manera. Entonces vamos a correr el programa a ver cómo funciona. Programa que al digitar un número por teclado selecciona los números pares y los suma. Entonces vamos a digitar un número por teclado, por ejemplo el número 9. Recuerde que los números pares del 0 al 9 son 2, 4, 6 y 8. Me va a seleccionar solamente 4. Entonces, la suma es 20 y los números hallados son 4. Quiere decir, 2 más 4 me da 6. 6 más 6 me da 12. Y 12 más 8 me da 20. Quiere decir que el programa funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer, recuerde que aquí está el programa número 1. Usted lo que tiene que hacer es el programa número 2, que realiza un algoritmo utilizando el ciclo para que al digitar los números por teclado selecciona los números impares. Recuerde que es muy sencillo, solamente tiene que cambiar una instrucción en la herramienta de decisión.
Programa número 3 es el que vamos a hacer. Realice un algoritmo usando el ciclo para que al digitar dos números los ordene y los vaya mostrando y al final los sume. Entonces vamos a verificar aquí mediante la explicación cómo se hace el programa número 3. Entonces recuerde, siempre se documenta, pero aquí vamos a utilizar algunas variables, que es la asignación. Recuerde que primero está la salida, que es esta, la asignación de variables, que es esta, la salida de nuevo, que es esta. Recuerde que es la lectura, aquí está variable la lectura, esta instrucción que vamos a hacer acá, la lectura, que es la que está acá. Explico de nuevo para que ustedes, si se sienten en algún momento perdidos, pues vuelvan a ver el video paso a paso y lo vayan haciendo de la misma forma que lo estoy explicando. Aquí la herramienta de decisión, recuerde que es una pregunta, si N1 es mayor que N2, si es cierto, hay que hacer este mensaje, si no, se hace el ciclo para. Entonces, para ahí que arranca de 1, o sea, estoy explicando en este momento qué variables vamos a utilizar, qué elementos del DF vamos a utilizar, el ciclo para, que es este que está acá, la asignación de variables, que es la que está acá, el formato de salida, que es el que está acá. Recuerde que cuando yo coloco el ciclo para, me aparece esto y me aparece esto, es lo que va a hacer dentro de este ciclo, y la salida. Entonces voy a explicar el programa de nuevo. Entonces, programa que al digitar dos números los ordene y los vaya mostrando y al final los sume. Entonces, esto se abre comillas y cierra la comilla sencilla. Ahora se asignan tres variables, N1, 0, N2, 0 y con, que es el contador, igual a 0. Entonces aquí en salida, por favor recuerden, abro comilla, digite dos números, dos puntos, cierro la comilla sencilla y por lectura, recuerde que la lectura es esta, se coloca acá, entonces coloco N1, N2. Ahora en la herramienta de decisión, recuerde que la herramienta de decisión está acá y se coloca acá. Por sí va a ser una cosa, por la opción no va a ser otra cosa. Entonces pregunto, ¿el número de N1 es mayor que N2? Si es cierto, tenemos que controlar de cierta forma que hay que digitar los números que estén en orden. Recuerde que el número N1 no debe ser mayor que el número N2. ¿Listo? Entonces, los números digitados no están en orden, entonces hay que volverlos a hacer y se sale del sistema. Entonces, si en el evento que N1 sea mayor que N2, si no es cierto, quiere decir que hay un orden. El número que inicialmente digité es menor que el número que digité posteriormente. Entonces, sí hay un orden en este caso. Entonces, en el ciclo para, recuerden, coloco para i, que va desde N1 y llega hasta N2 y váyase corriendo o acumulando de uno en uno, que es lo que tiene que hacer. Entonces, hay una variable contador que seleccionamos acá y aquí la llamamos. Contador es igual a contador más i. Quiere decir que me va a ir sumando el valor que tenga ahí de este ciclo. ¿Sí? Y me va a mostrar por pantalla lo siguiente. A medida que va haciendo, él me va a controlar, abro comilla sencilla, el número es dos puntos, cierro comilla sencilla, coma i. Recuerde hacer en ese mismo orden la salida. Vuelvo y repito, comilla sencilla, el número es dos puntos, cierro comilla, coma i. Y cierro. Y al final, cuando termine el ciclo, va a tomar la suma. Entonces, la instrucción es muy sencilla, como formato salida, abro comilla, la suma de los números es dos puntos, comilla, forma con, coma, comilla, éxitos, comilla sencilla. ¿Listo? La hacen en ese mismo orden, recuerden que la dejo acá para que ustedes la hagan de nuevo y le dan a aceptar. Vamos a verificar si el programa funciona. Programa que al digitar dos números los ordene y los vaya mostrando y al final los sume. Entonces vamos a digitar dos números. Vamos a hacer que el primer número es mayor que el número 2. El primero es 3 y el segundo es 1. Entonces aquí me va a decir que los números digitados no están en orden. Por tanto, él me está controlando que el primer número tiene que ser menor al número que sigue. ¿Listo? Programa que al digitar dos números los ordene y los vaya mostrando y al final los sume. Vamos a hacerlo con el 2 y con el 5. Entonces, el primer número es 2, el siguiente es 3, el siguiente es 4, el siguiente es 5. Y la suma de los números es 14. Efectivamente, está funcionando este programa. Si nos damos cuenta, este programa número 3 está funcionando muy bien. Recuerde que usted hace el programa número 4, que es realizar un algoritmo utilizando el ciclo para que al digitar dos números los ordene y los vaya mostrando y al final los multiplique. O sea, es muy sencillo, hay que cambiar una instrucción si usted lo analiza. Voy a explicar el programa número 5 y ustedes tienen que hacer los programas 6, 7, 8 y 9. Recuerde que la secuencia de estos programas es que usted los vaya haciendo paso a paso
Si tienen alguna pregunta, recuerden el correo. Si estamos en la clase, por favor me van preguntando, pero la idea es que usted haga su propio esfuerzo inicial. Con base en ese esfuerzo inicial, usted va a mejorar su conocimiento en el manejo de los algoritmos, muy importante para la materia de ingeniería. Entonces, el programa número 5 es realizar un algoritmo que utilizando el ciclo, mientras que se calcule la suma de los 10 primeros números y se elevan al cuadrado. Entonces, voy a explicar de nuevo los elementos del algoritmo del número 5. Entonces, aquí me dice, vamos primero a explicar qué elementos del DFE se utilizaron. Entonces aquí tenemos la herramienta salida, aquí tenemos la herramienta asignación, aquí tenemos el ciclo mientras que, ¿cómo sale esta parte? Ustedes le dan acá, mientras que, y les va a salir esto y esto. Y esto lo coloco en la mitad. A esas asignatos variables, se cierra este ciclo mientras que, y se hace un formato de salida y después se cierra el ciclo. Entonces, vamos a explicar paso a paso cómo va a ser el programa. Entonces, abro comillas sencilla, programa que calcula la suma de los 10 primeros números elevados al cuadrado, cierro comillas sencilla, y asigno 3 variables. Recuerde que la asignación se hace acá, ¿no? N1 le asigno 1, N2 le asigno 0 y suma le asigno 0. Entonces, mientras que, entonces recuerde que el mientras que sale de acá. Mientras que el número N1 sea menor que 11, como menor que 11 es que va a calcular los 10 primeros, cuando llegue a 11 ya no lo hace el 11, hace hasta el 10. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Asigno 3 variables. Entonces, N2 que va a ser igual a N1 por N1, quiere decir que lo va a elevar al cuadrado. Y suma va a ser N2 más sum. Sum, la variable sum va a ser N2 más sum y N1 va a ser N1 más 1. ¿Listo? Con eso, esta es una variable auxiliar que él me va incrementando en N2. Aquí se cierra y recuerde que él me va a tomar la suma de los 10 primeros números elevados al cuadrado. O sea, aquí cuando digo N1 por N1 me lo está elevando al cuadrado el valor de N2, va incrementando el valor y va creando esta variable temporal que me lo va incrementando el contador cada vez hasta llegar a 10, pero cuando llega a 11 ya no lo hace. Entonces, aquí el pantallazo final que debe decir, comilla sencilla, la suma de los cuadrados de los 10 primeros números es 2 puntos, cierro comilla sencilla, coma, sum, así debe quedar. Entonces vamos a verificar si el programa funciona. Programa que calcula la suma de los 10 primeros números elevados al cuadrado. Entonces, la suma de los 10 primeros números es 385. Si ustedes miran en la tabla que voy a explicar el día de la clase también, ustedes también pueden hacer la suma. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y hasta 10 al cuadrado que es 100. Si usted suma todo eso le da 385. Quiere decir que el programa funciona perfectamente. Recuerden, muchachos, que ustedes tienen que hacer los programas 6, 7, 8 y 9. El 6 se realiza un algoritmo utilizando el ciclo para que calcule la suma de los 10 primeros números elevados al cuadrado. Vamos a modificar esa parte, ¿listo? Y el programa número 7 realiza un algoritmo utilizando el ciclo mientras que, donde calcule la suma de los 100 primeros números elevados al cubo. Recuerda que aquí vamos a intercalar el ciclo para y el ciclo mientras que. Y el programa número 8 realiza un algoritmo usando el ciclo para que calcule la suma de los 100 primeros números elevados al cubo. Y el programa número 9 realiza un algoritmo utilizando el ciclo para donde calcule la suma de los 100 primeros números con su raíz cuadrada. Recuerde que la raíz cuadrada es elevarlo a la 1 media. Bueno, muchachos, entonces estos son los programas, los algoritmos. Espero que los hagan conforme están en el video paso a paso. Si se dan cuenta, no es complicado. Y espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho y cualquier